Todas las vidas importan, sea que lo consideremos desde un punto de vista social, sea que lo veamos desde una perspectiva espiritual. Si es así, y tantas personas pensamos que todas las vidas importan, ¿por qué siguen siendo un problema las diferencias de trato por el color de la piel? ¿Por qué la injusticia y la discriminación? ¿Cómo podemos liberarnos de este problema? Hoy quiero compartirles mis reflexiones con respecto a este tema. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Dado que el ser humano habita un cuerpo físico, le es muy difícil desprenderse de la sensación de que está separado del entorno y de los demás, y que por tanto es distinto a ese entorno y a esos otros que lo rodean. Esta sensación de separación le produce entonces una emoción de miedo, de desconfianza, porque comienza a ver en los otros o en el entorno principios de amenaza para él, peligro de ser dañado o de que no pueda refugiarse o no pueda vivir. Pero al mismo tiempo el ser humano necesita de otros seres humanos para poder vivir, para poder prosperar, para poder asegurarse el refugio, asegurarse el alimento, para poder estar seguro. Entonces se produce un fenómeno natural en el ser humano, en nosotros, en todos nosotros. Buscamos siempre a alguien que se parezca a nosotros. El ser humano encuentra en otros seres humanos que sean similares a él ese principio de confianza, va a tender a sentirse más seguro, más tranquilo con una persona o con otros seres humanos que se parezcan a él. Es ahí cuando formamos grupo, cuando formamos tribu, cuando formamos pueblo. Pero al mismo tiempo se produce otro fenómeno. Mientras un grupo se mantenga entre personas o entre seres humanos que son similares entre sí, va a ser inevitable ver que hay otros grupos que no son tan similares o que no son tan parecidos. Entonces surge otra vez esa sensación de miedo, de desconfianza y de temor. Y va a comenzar a producirse principios de conflicto, de hostilidad, de inseguridad con respecto a otros grupos. Y todo comienza con la separación. En esta dinámica de la separación, cada conflicto, cada guerra, se originó en una necesidad por preservar los recursos, por afianzar la seguridad, pero también para prevenir el ataque de los otros o para guarecerse de cualquier hostilidad que viniera de los otros. Entonces hubo vencedores, hubo vencidos, y de manera consecuente con el ego, no solamente se afianzó esa sensación de separación, sino también comenzó a afianzarse la idea de que existen seres superiores y seres inferiores. Ya los pueblos antiguos consideraban que los conquistadores, por el solo hecho de ser conquistadores, eran superiores a los conquistados y elaboraron filosofías completas para justificar esta idea. Por eso tenemos, por ejemplo, el término bárbaro, que fue acuñado por los griegos y también utilizado por los romanos. Y también tenemos la idea de que desde esos tiempos y en civilizaciones posteriores, la idea de que los pueblos civilizados tienen todo el derecho y la justificación para dominar y controlar a los pueblos que se consideraban salvajes. El papel de la religión fue muy importante en todo este asunto. Al principio era bastante obvio porque habían diferentes religiones y había diferentes dioses. Entonces, cuando había conflictos o guerras entre los pueblos, entre las diferentes tribus, cuando un pueblo vencía a otro pueblo, lo resolvían diciendo que es que el dios de ese pueblo era superior al dios del otro pueblo. Y como el dios de un pueblo era superior al otro pueblo, entonces la gente de ese pueblo era superior a la gente del otro pueblo. Pero cuando dominó una religión monoteísta, o sea, una religión en la que había un solo Dios para todos los pueblos, ¿cómo se podía justificar la esclavitud? ¿Cómo se podía justificar que se oprimiera a otros pueblos y se los sometiera o se los esclavizara? Bueno, pues durante la época de la conquista de América y cuando los esclavistas europeos
esclavizaron a los pueblos indígenas y después esclavizaron a la gente que venían de África, que atrapaban en los pueblos africanos. Lo resolvieron con una idea muy singular, y era que esos pueblos no eran de la misma raza que los otros, eran seres inferiores. Incluso se discutió si los pueblos indígenas eran seres humanos. Y entonces, desde esa perspectiva, primero se justificó la esclavitud y después se justificó el control, la opresión y la aculturación de todos estos pueblos. Entonces tenemos cómo el papel de la religión se amoldó a la dinámica esta de la separación entre los seres humanos. Esta idea de que existían razas superiores y razas inferiores fue entonces una idea de tipo político, religioso, cultural, cuando se manifestó de una manera tan generalizada durante esta época. O sea, estamos hablando de que era una idea surgida de la construcción mental que se hacían las personas sobre por qué había personas que estaban en una situación de esclavitud y personas que estaban en una situación de dominio. El problema es que esta idea se fue volviendo realmente peligrosa cuando en el siglo XIX se le dio estatus científico. O sea, en ese siglo los científicos pensaban que de verdad las razas humanas eran razas naturales, que estaban dadas por la biología y que eran distintas entre sí, que unas tenían ciertos rasgos, otras tenían otros rasgos y que ciertas razas eran mejores que otras. Al mismo tiempo, esta noción se combinó con ideas filosóficas de la época en las que se creía o se pensaba que la humanidad había venido progresando desde un estadio muy primitivo hasta un estadio superior de civilización y de perfección. Entonces, como en esa época Europa estaba a la cabeza del mundo, era la que estaba dominando todas las exploraciones, los descubrimientos, etcétera, etcétera, se llegó a la conclusión de que la raza blanca era entonces superior a las otras razas y que las otras razas tenían que o bien imitar a la raza blanca o someterse a ella. Todo esto siguió calando también en la población en general. Durante esta época del siglo XIX, cuando estos científicos estaban considerando que las razas eran realidades humanas significativas, se pensaba que una persona de una raza X, por ejemplo, una persona blanca, era fundamentalmente diferente en muchos aspectos importantes o relevantes con respecto a una persona que perteneciera a una raza distinta, la raza negra o a la raza semítica o cualquier otra raza considerada. En ese tiempo la genética tuvo un papel o comenzó a tener un papel, pero también la interpretación determinista de la selección natural de Darwin. Entonces muchos científicos consideraban que en la selección natural humana unas razas, las más fuertes, iban a prevalecer sobre las otras, las más débiles. E incluso se elaboraban discursos sobre las características innegables, naturales de una raza con respecto a la de otra. Por ejemplo, que una raza era trabajadora, que una raza era más inteligente, que era más dominante y que la otra era más bien débil, enfermiza, tendiente a la pereza, etc. O sea, todos estos rasgos fueron asociados a cada raza como si fueran rasgos biológicos o naturales, como si estuvieran determinados por pertenecer a esa raza. Y todo esto fue moldeando los discursos, el discurso político, el discurso social, e inclusive influyó en la política de nuestros países latinoamericanos, porque durante el siglo XIX y principios del siglo XX fue cuando se dieron las políticas de blanqueamiento, o sea, de hacer que la raza latina mejorara
mezclándose con la raza blanca europea. La raza latina se consideraba una raza mejorable por medio de la educación y también por medio de los matrimonios con la raza blanca. Eran ideas que prevalecían en la época. El problema es que esas ideas se han ido quedando en los discursos, se fueron quedando en las creencias populares y muchas personas todavía en la actualidad siguen pensando de esa forma. Pero la ciencia cambió mucho desde esa época hasta hoy. Hoy en día, la ciencia tiene una perspectiva muy diferente con respecto al concepto de raza. El concepto de raza ha sido visto y es considerado como una construcción mental, una construcción cultural e ideológica que responde a una serie de eventos de tipo cultural e ideológico y también a esa desconfianza o ese temor que siente el ser humano hacia quien considera que es distinto a él. Entonces tenemos que en la antropología, en la biología y en todas las ciencias que estudian al ser humano, no se considera el concepto de raza como un concepto científico, no lo consideran como algo que sea importante a tener en cuenta para poder estudiar al ser humano o para poder entender o comprender al ser humano. Lo difícil de todo esto es que esa convicción que reina en las ciencias no ha llegado a la población y en la población o en la gente todavía prevalecen muchas de estas ideas que vienen desde tiempos atrás sobre que hay verdaderas diferencias entre las razas cuando en realidad no las hay. No hay una diferencia entre una raza y otra porque son construcciones, son diferenciaciones que han hecho los seres humanos a lo largo del tiempo con base en circunstancias más bien de tipo ideológico, cultural o circunstancial. Desde el punto de vista de los estados de conciencia, la idea de que existe una raza superior a otra es no solamente imposible, es absurda. Dado que somos uno, de que nuestra conciencia evoluciona hacia un estado de fusión con la conciencia universal, de que nuestros cuerpos físicos y nuestras mentes inclusive son vehículos de nuestro verdadero ser, de nuestra esencia. Cualquier diferencia, real o imaginaria, entre nuestros cuerpos o nuestras mentes es irrelevante, no tiene ninguna importancia en términos de conciencia, en términos de vida, en términos de esencia. Ningún ser humano es superior a otro por el color de su piel o por cualquier otra circunstancia cultural o ideológica o histórica, etc. Todo eso es superficial, todo eso es coyuntural. Nuestros cuerpos son apenas nuestro vehículo. La esencia es lo que importa y en esencia somos lo mismo, somos uno. Entonces, desde este punto de vista, cualquier discriminación con base en el color de la piel es absurda. ¿Cómo resolver este problema? Este problema que parece no poder resolverse, que persiste. La gente se enoja, se indigna, lucha contra él. Pero ¿vale la pena combatirlo? No me malinterpreten. Está bien señalar lo que está mal. O sea, es necesario visibilizar un problema para poder resolverlo. Es necesario indicar lo que hay que corregir, porque si no, entonces no lo corregiríamos nunca. Pero el enojo y la indignación no resuelven el problema, solamente contribuyen con esa sensación de separación que es el origen de todo esto. Entonces, lo que debemos hacer es más bien lo contrario, cultivar la unión, hacer que todo lo veamos, todo lo sintamos como que fuéramos uno, porque somos uno. Diluir esa sensación de separación y fortalecer ese pensamiento, esa emoción, ese sentimiento de unión que debe haber entre todos. Si nosotros vemos a los otros como uno con nosotros, nos trataremos con justicia, no nos haremos daño. Y aquí importa cómo tratamos a todas las formas de vida. En la medida en que una persona o un ser humano es cruel con un animal, por ejemplo, en esa medida también está contribuyendo a la separación.
está reforzando su distanciamiento, su diferenciación con respecto a lo que lo rodea, a su entorno, al mundo, al cosmos, a todo, a la vida. En la medida en que un ser humano es cruel con un animal, también será cruel con otro ser humano. Y continuará este sentimiento, esta emoción tan negativa de separación que está originando tantos problemas. De ahí el problema de este eslogan, este hashtag de Black Lives Matter o las vidas negras importan. Porque aunque visibiliza a la población que ha sido vulnerada, a la población que ha sido objeto de discriminación y de injusticia, también la separa del resto de la humanidad. Es como si se dijera que ellos no son iguales a los demás seres humanos, cuando en realidad lo que debemos hacer es reforzar de que todos somos seres humanos, de que todos somos lo mismo. Entonces funciona mucho mejor el todas las vidas importan y hacerlas parte de nuestra cotidianidad, hacerlas parte de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, que contribuyan a la empatía, la unión, la solidaridad que debe reinar entre todos y a diluir esa separación que tanto daño nos está causando. Ponerla en práctica todos los días. Bien, ahí se lo dejo. Muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.